grande, ¿sí? Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Había sido llamado a esa grande misión que hoy tenemos privilegios de gozar de lo que Él ofreció, sigue ofreciendo y seguirá ofreciendo y nos seguirá dando a todos los que creemos en Él, ¿sí? Y aquel que es el mejor expositor de las Escrituras, sin duda nos ha dado la mejor exposición de sus oficios o roles mientras estaba en la sinagoga de Nazaret, cuando se leyó Isaías 61, diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se imaginan todos los que estaban ahí y que aún leyendo no entenderían? ¿Sí? Y empezaron a decir: ay, ¿quién se cree, no? Porque lo veían como otro normal como nosotros. Pero era Jesús, el Hijo de Dios. Y con toda la autoridad, hermanos, de quien lo había enviado, ¿verdad? Dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Ese es Jesús al que tenemos, hermanos. Ese es Jesús el que nos ha dado libertad. Ese Jesús que vino a los oprimidos, ¿sí? Ese Jesús que vino a salvarlos. Ese Jesús que su misión, hermanos, siempre la llevó a cabo. Él no escatimó ser hijo de Dios, sino que lo dejó por nosotros, hermanos, para poderse hacer como cada uno de nosotros, ¿sí? Así es que el mejor expositor de las Sagradas Escrituras, sin duda, nos ha dado la mejor exposición de sus oficios o roles mientras estaba en la sinagoga de Nazaret, cuando leyó Isaías 61, diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Debido a que Isaías estaba autorizado y se había instruido a que proclamara libertad a los judíos en Babilonia, fíjense qué palabra había mandado, ¿sí? Para los cautivos en Babilonia, donde estaban padeciendo, donde estaban sufriendo, pero el momento había llegado. Dios había permitido por la rebeldía, porque ya se los había dicho, por la rebeldía que había tenido iban a haber consecuencias, ¿no? Nos decía ayer nuestra hermana Lirio: ¿hay castigo? Porque dicen: es que Dios no castiga. Sí castiga. Sí castiga, puesto que ahí están los asuntos. Cuando nosotros decimos: ay, no, es que Dios no me puede castigar si Dios es amor. No, pues sí, pero entonces no haría cumplimiento de lo que Él dice, hermanos. No habría cumplimiento, sería mentiroso. Sin embargo, Él lo que dice lo cumple. Y con todo el amor que tenía para con el pueblo judío, y les dijo: ustedes siguen en esa misma rebeldía, van a tener que ser llevados cautivos y van a tener que padecer en una nación que no es su nación, por culpa de esa rebeldía. ¿Y fue hecho? Sí fue hecho. Si no hay consecuencias de nuestros actos, hermanos, no sabríamos entonces que Dios por eso nos deja la Escritura, hermanos, para decirnos lo que está bien y lo que no está bien, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y cuando Él nos habla tan claro en esto, pues no hay más que obedecer. No alarguemos los tiempos, porque traen consecuencias. Las consecuencias nosotros no las vamos a componer, ni las vamos a escoger. Yo quiero esta consecuencia, esta como que me gusta. No, las consecuencias van a llegar porque nosotros dimos oportunidad a ello. Por eso Dios hoy puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge. Pero cómo nos gusta el lado oscuro, ¿no? A veces nos gusta el lado oscuro y nos gusta cabalgar en donde no debemos de cabalgar, hermanos. Pero aquí estaba el momento. Ciertamente has tenido que padecer, y les estaba diciendo ahí el profeta Isaías lo que tenía que pasar, pero ha llegado el momento en que Dios, con su misericordia y con su amor, hubo consecuencias de lo que les dije. Imagínense que lo que nos diga y no se cumpla. Entonces, ¿qué hacemos? A Dios mentiroso, ¿verdad? Diríamos: no, pues es como cuando les decimos a nuestros hijos, y eso también está de terror: vas a ver, ya te dije. Y nada más es: vas a ver, nada más, vas a ver, pero no llega el vas a ver, ¿verdad? Ahí nunca llegó el vas a ver. O cuando decimos: a ver, te voy a dar.
ándale, 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 ¿no? Así, ándale, ¿no? No es así, hermanos. Jesús no nos hace, ándale, ándale, ándale. O sea, Jesús dice, llega porque llega. Y no porque no nos ame. Ay, pues es que Dios entonces no nos ama cuando nos pasan cosas que tenemos que pasar difíciles. No, sí nos ama, y porque nos ama suceden. Y esos son los momentos de reflexionar uno. Ya si no reflexionamos en eso, si nos enojamos con Él tremendamente, pues mal hacemos, ¿sí? Pero que ha llegado a tomar libertad, y como dice aquí, el mejor expositor de estas escrituras sin duda nos ha dado la mejor exposición de sus oficios, ¿sí? O roles mientras estaba en la sinagoga de Nazaret, cuando leyó de Isaías 61 diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy ha llegado el libertador. Hoy ha llegado a quitar a los oprimidos esa opresión que los tiene. Es como cuando llegó a nosotros, ¿no? Y nos ha brindado esa libertad, ¿sí? Debido a que Isaías estaba autorizado y se había instruido a que proclamara libertad a los judíos en Babilonia, de igual manera Cristo era el mensajero de Dios para publicar el jubileo, el gozo, mucho más gozoso a un mundo perdido. ¿Qué puede tener un mundo perdido como el que hoy estamos viviendo, hermanos? Un mundo me causó mucha nostalgia y me causó mucha tristeza ahora en la semana cuando hubo la matazón que hicieron con el masacre que hicieron, con los que eran mormones, y matar a las mujeres y matar a niños que de los tales es el reino de los cielos, y ellos impidieron, los que lo hicieron, impidieron un crecimiento para esos niños y un crecimiento espiritual. Por eso cuando Jesús dijo, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Salud. Entonces, hermanos, cuando vemos eso y cuando vemos que nuestra nación está pasando por momentos bien difíciles y que gracias a Dios, Dios nos ha guardado y nos ha cuidado, y tenemos la oportunidad de agradecer a Dios por nuestras familias, por nuestros hijos. Pero se imagina, ¿no?, la impotencia de como madre cuando esta mujer bajó de la camioneta, levantó las manos, eso es lo que narran, ¿verdad? Y que empezaron a dispararle y a los niños, y los que se salvaron se escabulleron, hermanos, pero cuidando uno de los niños a sus demás hermanos o a los demás niños que estaban ahí. Imagínense nada más, con gente indefensa, ¿no? Si los primeros en un lugar como cuando se hundió el Titanic, ¿quiénes eran los que iban a bajar primero? Las mujeres y los niños. Y no importaba el credo que tuvieran, hermanos. Imagínense el respeto que se tiene o que se debe de tener para las mujeres y para los niños, ¿no? Y yo creo que para todo el ser humano. Sin embargo, los masacraron, y no nada más eso, los quemaron. ¿Y se entristecen, hermanos? Claro que se entristecen. Se entristece uno de ver la condición, porque creo yo que el ser humano, hermanos, es el único que mata a otro ser humano. Los animales matan para comer y subsistir, pero nosotros llegamos a matar, ¿verdad? O llegan a matar porque tienen un corazón sin Jesús. Por eso la importancia de tener a Jesús en nuestros corazones. Por eso la importancia de estar orando por nuestra nación, ¿sí? Porque ahí está. Pero había llegado ese cumplimiento. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿no? Y había sido anunciada para los que estaban en Babilonia, ¿verdad? Y de igual manera Cristo era el mensajero de Dios para publicar un jubileo mucho más gozoso a un mundo perdido, como lo que hoy nos está tocando ver, ¿sí? A lo mejor no lo estamos viendo, a lo mejor en la televisión, o lo estamos escuchando a través de las noticias,
pero nuestra nación está pasando por momentos bien difíciles, y no nada más nuestra nación, el mundo entero. Estaba viendo el otro día también, a veces por eso luego no me gusta ver mucho las noticias porque traen cosas muy tristes. Estaba una mujer, no sé si les tocó ver, con una niñita en la cama y subiéndose arriba de ella, pisoteándola. Y la bebita sin poder, ella le decía que no lo hiciera, y ella el pie en la cara, en las piernas, en el estomaguito. Digo, ¿cómo puede ser posible que el ser humano proceda de esa manera? Exacto, pero ¿sabes qué falta, HP? Falta Jesús en nuestros corazones. Separados de Dios, nada podemos hacer. Y ve esto que se hace público, ¿no? Que se hace público para ver la condición del mundo perdido, ¿verdad? Que se está viviendo hoy en día, y que a veces podemos a lo mejor fijarnos mucho más en una religión que en el que salva, ¿no? Porque en el que salva, hermanos, es esto. Esta escritura que está delante de mí, esta escritura se está cumpliendo, dice Jesús, por todas estas necesidades que nosotros estamos viendo. Y cuando nosotros vemos que Dios, para publicar o sea, de igual manera Cristo era el mensajero de Dios para publicar un jubileo mucho más gozoso a un mundo perdido. Y eso es lo que hoy estamos viendo. A veces vemos tantas cosas y la gente se va familiarizando más en las cosas tristes y situaciones feas que están pasando, que en la gloriosa palabra que Dios tiene para nosotros. Se van acostumbrando a esas cosas, ¿no? Asaltos, secuestros, matanzas, ¿no? Como dicen allá en Culiacán, yo viví un tiempo en Culiacán. Estaba chica, debe haber tenido como 12 años, fuimos a estar ahí porque según esto murió mi abuelito y había dejado una herencia. Entonces mi tío Rafael tenía ahí algo que le iban a entregar a mi mamá, y le dijo, vente a vivir acá, y nos llevaron a todos. Mi mamá iba embarazada de Justo, iba Daniel, Riro, Martín y yo, y allá nació Justo, mi hermano. Y llegamos a Culiacán a vivir ahí, a ese lugar. Mi mamá era de Mazatlán, la familia sinaloense, y ahí empezamos a vivir, y resultó que el llegar a ese lugar, pues mi tío tenía una tienda abarrotera muy grande, porque era una tienda abarrotera muy grande donde se vendía a todas los pueblitos que estaban alrededor de ahí de Culiacán, llegaban a abastecerse. Y tenían tienditas por allá y vendían, y me acuerdo que a la edad de 12 años ahí entré a trabajar, porque mi tío era recio, era de esas personas recias. Yo acababa de terminar la primaria y mis primos estaban estudiando, pero cuando llegamos a ese lugar, mi tío era bien fuerte, carácter fuerte, mi tío Rafael. A esta muchacha la vas a poner a trabajar también aquí en Guadalupe, a mi mamá. 12 años, una niña, ¿no? Y a fletarme ahí en la tienda, como diciendo, aquí se acabaron los estudios, vas a tener que meterte a trabajar a los 12 años. Me gustaba trabajar. Y ahí a atender y todo, pero era una ciudad apacible, todavía cuando nos tocó ahí vivir. Y ahora el tiroteo que hubo, de estos años, de todos los años que han pasado, y que ahí es una cuna del narcotráfico, y que se están viviendo cosas terribles, ¿no? Decía alguien por ahí en las noticias, dice, es que la gente de Culiacán está acostumbrada a ver gente destazada por las calles. Fíjense nada más a lo que se llega. Dice, ahora fue nuevo lo del la balacera. O sea, pero a ver gente muerta por las calles está siendo acostumbrada a ver eso. Fíjese a la perdición de mundo que estamos viviendo, a que tú tengas que acostumbrarte a ver ese tipo de cosas por la situación
que sin Dios se puede vivir. Por eso cuando Jesús anuncia esto, ¿verdad?, a este mundo, es un jubileo mucho más gozoso a un mundo perdido. A un mundo perdido. Gracias, Jesús, que llegaste a nuestras vidas. Gracias que podemos decirle gracias. Yo sé que nuestra nación está pasando por situaciones bien difíciles, pero imagínese gente, los rafagazos, ¿verdad?, que hubo, y de la gente que a veces ni sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Están acostumbrados a ver muertos destazados, pero a lo mejor las balas, pues no. Sin embargo, sucedió algo triste en la ciudad de Culiacán. Triste porque sí es triste ver que nuestro estado, nuestra nación esté pasando por situaciones como estas. Y por eso rogamos y pedimos a Dios que Dios haga su obra en nuestra nación, que la libere, porque a eso Cristo vino. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo había sido él calificado para ser, ¿verdad?, seleccionado para esta obra. Porque hubo esa selección para poder mandar libertad a los cautivos, ¿no? Y los profetas habían tenido el Espíritu de Dios. Dice ahí en Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando dice Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, pues es que estaba ahí sobre de él, porque estaba precisamente en esa misión de cómo él había sido calificado, ¿no? El Espíritu de Dios estaba sobre de él. Los profetas habían tenido el Espíritu de Dios, quien se movía dentro de ellos en ciertas ocasiones. O sea, los profetas en ciertas ocasiones llegaba, ¿verdad?, el Espíritu de Dios y se movía dentro de ellos, ¿verdad?, tanto instruyéndolos en cuanto a lo que debían decir y dándoles la motivación para decirlo. Esa era la labor de los profetas, ¿sí? En esos momentos instruyéndolos, ¿verdad?, y en cuanto debían de decir y en cuanto debían de ser motivados para decirlo, como en estos momentos vemos al profeta Isaías. Pero Cristo tenía el Espíritu viviendo dentro de él sin medida. Fíjese la diferencia del profeta y de la diferencia en Cristo, porque Cristo tenía el Espíritu viviendo dentro de él sin medida, aunque con la misma intención que habían sido dadas a los profetas, como espíritu de consejo y espíritu de valor, como nos dice Isaías 11 del 1 al 3, ¿sí? Cuando entró a ejecutar su oficio profético Jesús, el Espíritu en forma de paloma descendió sobre Cristo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Y dice que vino: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, y posó la paloma sobre de él. Mateo 3:16. Dice: y este Espíritu que estaba sobre él fue comunicado a aquellos a quienes envió para proclamar las mismas buenas nuevas, diciéndoles cuando les dio su comisión. Y esto fue a los discípulos: recibid al Espíritu Santo. Ahí, como dice en Juan 20:22, dice: y posteriormente fue ratificado. Y ahí se los dio a los discípulos. Y hoy en nuestros días, hermanos, lo tenemos. Y está presente, porque esa fue esa misión, ¿verdad? Como había sido él calificado para seleccionar para esta obra, ¿verdad?, así como lo habían sido los profetas, pero el Espíritu de Dios estaba permanente en Jesús. En los profetas estaba de vez en cuando Dios quería hablar y decir algo, y los impulsaba a que dijeran las cosas, ¿sí? Y también, ¿cómo fue nombrado y ordenado a este cargo? ¿Sí? El Espíritu del Señor está sobre mí, nuevamente, por cuanto Él me ha ungido. Eso se paró en la sinagoga. Eso lo dijo ahí en Lucas capítulo 4, 17, 18 al 21. Entonces, cuando vemos ahí, hermanos, que este cumplimiento se estaba dando, ¿cómo fue nombrado y ordenado a este cargo? Dice: el Espíritu del Señor estaba sobre mí, por cuanto Él me ha ungido. Aquel servicio para el cual le había llamado Dios, también lo equipó para realizarlo. Por lo tanto, le dio un espíritu que tenía mediante solemne y sagrada unción, que le había apartado para la gran tarea
tal como lo hacían, y ayer también lo hizo mención la hermana Lirio, con los reyes y los sacerdotes, ¿sí? La unción que les daban. Acuérdense que cada vez que iba a tomar posesión los reyes, oraban y los ungían. Y lo mismo hacían también para con los profetas, ¿sí? Esa unción que venía de lo alto, ¿verdad? Que habían sido apartados para la tarea, como los reyes y sacerdotes de la antigüedad, se les destinaba para cargos mediante la unción. Así de igual manera, el Redentor fue nombrado el Mesías, el Cristo, porque había ungido con óleos de gozo por encima de sus compañeros, hermanos. Porque dice Jesús, me ha enviado. ¿Y quién lo había enviado? El Padre, ¿verdad? El Señor Jesús no fue sin haber sido enviado. Tenía una comisión de aquel quien es la fuente del poder. ¿Y quién es ese agente de poder, hermanos? El Padre. Dios tiene todo el poder para hacerlo. El Señor Jesús no fue sin haber sido enviado, porque tenía una comisión de aquel quien es la fuente del poder. Aunque Jesús era también Dios, pero recuerden que se hizo carne y habitó entre nosotros y se hizo un hombre normal, y se tenía que hacer lo mismo que como se hizo con los profetas, como se hizo con los reyes, ¿sí? El haber sido ungido de la misma manera. Pero aquí estaba Dios mismo, ¿sí? Pisando esta tierra. Dice, el Padre le envió y le dio el mandamiento. Y esto es de gran satisfacción para nosotros, que todo lo que Cristo decía tenía una autorización escrita desde el mismo cielo. Por eso cuando se para y dice, esto ha llegado, me ha enviado, ¿verdad? Porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha ungido. O sea, con toda la seguridad de que Jesús había sido llamado por el Padre, ungido por el Padre, por el único que tiene el poder para realizar las cosas que tenemos. Así es que cuando nosotros decimos, seguimos a Cristo, tenemos esa oportunidad de caminar en Cristo Jesús, Señor nuestro, por lo que Él nos ha permitido vivir y disfrutar. Y en ese pasaje donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a todos los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón. Dentro de 8 días vamos a ver cómo cada una de estas misiones a lo que vino, vamos a ver, hermanos, para lo que Él ha sido haciendo desde hace 2000 años hasta el día de hoy, y por los años que faltan porque Él venga. Porque Él no cambia, ¿no? No cambia en sus propuestas, no cambia en las bendiciones que nos dice, sino las que Él dice y promete son eternas y permanentes. Amén. Así es que el Padre le envió y le dio mandamiento. Esto es de gran satisfacción para nosotros, que todo lo que Cristo decía tenía una autorización escrita desde el mismo cielo, ¿sí? Y su doctrina no era propia, sino de aquel quien lo había enviado. O sea, la doctrina que hoy tenemos, hermanos, ¿de dónde creen que viene? Del cielo. Qué padre, ¿no? Por eso cuando nosotros reconocemos la misión de Cristo y decimos un ser un ser como nosotros, pero con una bendición tan grande de que fue enviado por el Padre. Entonces vamos a ver dentro de 8 días cómo es que ha venido a predicar las buenas nuevas, hermanos, para la vida de cada uno de nosotros. Pero sí es importante reconocer quién es el Cristo, ¿no? Como a Pedro se le reveló, ¿no? ¿Quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y ahí de dónde creen que le llegó a Pedro? De la grande sabiduría, porque el Pedro era un letrado. El Pedro era terrorífico, porque era terrorífico el Pedrito, ¿verdad? Pero en las manos de Dios hasta los terroríficos cambian. Y ahí estaba dando oportunidad a un Pedro mal hablado. No le costó trabajo cuando la negación de Cristo, ni cuando cuando empezó de hablar como todos los del mundo hablan, ¿no? No le costó ningún trabajo.
cambiemos de chip, viene. Vamos con Tokio, ¿no? Dicen por ahí. Y empezó la letanía, zoom, 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 ¿no? Y llegaron y, wow, yo no soy de ellos, veme cómo hablo, veme cómo digo, ¿no? Pero gracias a Dios que hubo el cambio en ese Pedro, ¿no? Como lo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Así es que sigamos con esta misión de Cristo, hermanos, que tenemos, y reconozcamos que ha sido enviado del cielo y que su doctrina no era propia, sino escrita en el cielo para darnos y recibirla. Fíjese nada más, esto escrito en el cielo. Nadie tiene el privilegio, si no quieren comprarlo, porque fíjese, ahora se vende. Pero aquí está todo lo que fue escrito en el cielo. Y hoy tenemos oportunidad. A veces nosotros decimos, ay, es que no lo entiendo, es que no. Pues es que, hermanos, no vienes a que te lo expliquen, ¿no? Como la gente que no sabe, ¿cómo pues invocarán del cual no han oído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso cuando esto viene del cielo, pues tenemos que valorarlo desde donde viene. Made in el cielo. Amén. Guardémoslo, tengámoslo en mucha estima, hermanos, porque una carta o unos libros como estos están escritos, los 66 libros que contiene la Biblia, hermanos, es que están escritos en el cielo. ¿Sí? Los mandó aquí a que cada uno de los que los escribieron, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto es un beneficio para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Hoy en esta tarde vamos a dar gracias por esta palabra, porque ahorita los jóvenes van a pasar a darnos es un video, Moni, un video, y esperemos que cada uno de nosotros podamos ver el trabajo que la Moni está haciendo con estos jóvenes, y que los jóvenes también ubiquen su vida en Cristo Jesús, ¿sí? Y que Dios trabaje también en el corazón de cada uno de ustedes como maestros y en cada uno de los alumnos que están. Vamos a ponernos de pie, ¿les parece bien? Vamos a orar dando gracias por esta palabra, por esta misión de Cristo, y dentro de 8 días vamos a ir viendo esa misión que tiene Jesús y que sigue vigente para todos aquellos que se acercan a Él. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias por tu palabra. Mi Dios, gracias por hacernos ver esa gran misión de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tenerlo en nuestros corazones, Señor. Gracias por habernos enviado tu palabra, Señor, inspirada por ti, Señor, y escrita por aquellos, Señor, que tú mandaste tu unción con tu Espíritu Santo para que escribieran cada uno de los libros, Señor. Cosa que agradecemos infinitamente, porque tenemos esta palabra, Señor. Estos 66 libros que han llegado a nuestra vida y nos han estado instruyendo, Señor, acerca de ti, Padre, acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, que esta tarde, mi Dios, la iglesia guarde, Señor, con todo su corazón, mi Dios, lo que tú tienes escrito en esta palabra, que lo llevemos por obra, que creamos lo que tú tienes para con nosotros, Dios. Permítenos, Señor, que esa misión de Cristo cada día en nuestra vida la hagamos, Señor, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sigues dando las oportunidades, Señor, como las diste en aquel tiempo para los judíos que estaban, Señor, en Babilonia, Padre, como lo sigues dando aquí, Señor, en esta humanidad que tanto te necesita, Señor. Hoy estamos platicando, Señor, de los hechos que entristecen nuestro corazón, mi Dios, de ver toda la maldad, Señor, que se ha proliferado, Señor, en nuestra nación, y seguimos rogándote, Señor, porque cada una de estas personas también tiene la oportunidad, Señor, de acercarse a ti, Padre. Te rogamos por nuestra nación, te rogamos por los que habitamos en nuestra nación, Señor, por el presidente, por los gobernantes, Señor. Te rogamos porque tú los dirijas, mi Dios, porque tú les des el entendimiento debido, Padre. Nuestra nación necesita, Señor,
de ti. No podemos decirte, Señor, otra cosa. Nuestra nación necesita de ti. Por lo tanto, ponemos a nuestra nación y ponemos a tus hijos, Señor, en tus manos, para que tú hagas de nosotros, Señor, esos hijos que tú quieres que seamos, Padre. Ayúdanos, mi Dios, ten misericordia de nuestras vidas, Padre, y haznos más que vencedores. En ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Unge a cada joven, Señor, que en esta tarde va a pasar a dar este video, Señor, no sé lo que tengan, pero unge a nuestra hermana Moni, Señor, para que siga trabajando con ellos, como a cada uno de los maestros, Señor, y los líderes, de los jóvenes, de los niños, de los adultos, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, a comprenderla, a llevarla a cabo en nuestras vidas, Señor. Hoy te agradecemos infinitamente en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y que esta palabra haga mella en nuestra vida. Amén. Adelante, Moni. ¿Vas a necesitar el micrófono? ¿No?